Hermanos amados, el Señor me los bendiga. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Hermanos amados, hoy voy a grabar un video para el IBT. Estamos en un punto aquí en Alaska muy interesante, en Wasilla, Alaska. Estamos estableciendo el Instituto Bíblico. Aquí donde estoy grabando ahorita en el templo, ya este lugar se le va a entregar a un grupo de personas, incluyéndome a mí como parte de este grupo. El templo donde estamos se nos está regalando para que la iglesia en inglés, la iglesia anglosajona, tenga su servicio de manera permanente ya como dueños de la iglesia, y a mí también se me está dando la oportunidad de estar en este lugar para poder establecer el Instituto Bíblico, el IBT. Esperamos en el Señor que así sea y todos se peguen a lo que se está estableciendo y podemos establecer aquí en Wasilla, en el Valle Mat-Su, el primer instituto bíblico de esta índole, Instituto Bíblico Vocacional Teológico. La idea es, hermanos, capacitar personas en la teología, en el texto bíblico, para que después lleven el mensaje a otras personas. Mire, le voy a poner una cita bíblica y le voy a decir por qué es tan importante que se capacite personas. El tema de hoy que quiero hablar, enfatizar, es la importancia de la instrucción desde un pastorado. O sea, la importancia de que un pastor sepa enseñar la palabra de Dios a personas. Entienda el pastor que es un pastor maestro, por lo tanto debe prepararse para preparar gente. Mire, vamos a Proverbios capítulo 22. Y aquí está un versículo muy interesante, escatológicamente hablando, porque habla de diferentes figuras que son muy importantes en cuanto a la enseñanza. Mire, en el verso 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay unas versiones que dicen: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Hablando de la pedagogía bíblica, o sea, estamos hablando de teología en este caso, de instruir personas en la teología. El niño es una figura muy interesante, el niño, porque esto es lo que pasa, hermanos amados, que la edad correcta normalmente es cuando uno es niño, pero haciendo un uso de la exegética en la teología y la hermenéutica, cuando usamos la palabra niño, esta palabra aquí, en este caso específicamente, puede aplicar no solamente a un niño en el caso físico, pero también puede ser en el caso espiritual, emocional. ¿Por qué? Porque un niño puede ser una persona que llega a la iglesia a los 40 años, 20 años. Y Juan le llama niño porque Juan usa, en el capítulo 3 de Juan, usa una palabra muy interesante, un lenguaje escatológico también, pero en esta es el lenguaje figurado. Aquí Juan usa, aunque usa figuras, Juan capítulo 3 usa lenguaje figurado también, es escatológico, cuando dice que es necesario nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Y ese lenguaje figurado es escatológico, o sea, porque indica hacia el futuro. Este es un momento, un punto de partida y va hacia el futuro. En el caso de Proverbios, hermanos, también aplica, se puede hacer esa hermenéutica. Porque la iglesia, cuando llega alguien a la iglesia, a la teología, pues puede venir a los 40 años de edad, conocer a Cristo de los 40 años de edad, a los 50, a los 60, o puede conocerlo de los 30, a los 10, a los 15. No necesariamente ser un niño chiquito físicamente, pero sí tener una actitud de niño en cuanto a la que sale del mundo, nace de nuevo, y las ideologías que tiene del pasado pues son doctrinas pues del mundo. Y no quiero hablar mucho de doctrinas del mundo porque es complejo y porque es mucho más específico, pero sí puedo decir con toda certeza que cuando una persona viene a Cristo, nace de nuevo. En esa idea de Juan capítulo 3 del nuevo nacimiento, aplica lo que se llama el nuevo nacimiento, el nuevo conocimiento y el nuevo crecimiento. El nuevo conocimiento es Juan capítulo 3, el nuevo nacimiento es Juan capítulo 3, el nuevo conocimiento es 2 Corintios 5, 17, y el nuevo crecimiento es Lucas 2, 40 y 52, y 1 Samuel 2, 26. Esto mismo es conocimiento, reconocimiento y aplicación del conocimiento. Estoy usando términos de pedagogía, hermanos amados, porque esta clase que estoy haciendo es pedagógica o es teológica. Pero es importante porque el tema que voy a dar hoy día
es acerca de la importancia de que el pastor esté capacitado para enseñar a alguien más, la importancia que el pastor instruya a personas. Porque el pastor, la figura del pastor escatológicamente hablando, representa eso, representa lo que Pablo dice en 2 Timoteo 1:13, la forma, lo que nuestro Señor Jesucristo dice en los evangelios: una casa fundada sobre la roca permanece. Esa es la pintura que presenta nuestro Señor Jesucristo cuando habla de la casa, hablando de una persona o de la iglesia en términos generales, aunque la iglesia tiene muchos miembros, pero forman en un solo cuerpo. La idea de cuando algo se establece desde la base, porque si no tiene fundamentos, Jesús es la roca. Pero veamos en esta figura escatológica, Jesús es la roca, pero Jesús también es el maestro. Esto lo vemos en Génesis capítulo 1, verso 1 al 3 y Juan 1, 1 al 3. El maestro, Génesis 1, 26 al 28, la mayordomía, la pedagogía directamente del Padre hacia los hombres. Vuelvo a decir, Dios es el primer maestro. Jesús toma esta idea, la enseña a la iglesia, pero antes de irse establece los 5 ministerios que son pedagógicos, son maestrías y doctorados para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta misma idea, hermanos amados, la encuentra usted en la iglesia. Cuando llega un momento que la iglesia empieza a crecer, el primer siglo de la iglesia, los primeros 6 años de la iglesia, o los primeros 7, 8 años de la iglesia, cuando empieza a crecer prácticamente, ellos toman una decisión. Ahí en Hechos capítulo 6 al capítulo 9 aparece esta idea donde, específicamente donde los discípulos, los apóstoles de Jesucristo dicen, cuando están atareados por el trabajo que hacen, y se dan cuenta que ya no tienen tiempo de estudiar la palabra de Dios, porque sí se estudiaba la Biblia, hermanos amados. Esto lo digo para los neófitos, para que sepan. Sí se estudiaba la teología, había libros y había todos. Cuando estaba Jesús, ellos estudiaban la Biblia. Bueno, ellos se dan cuenta en la iglesia primitiva que no está bien que los apóstoles se estén dedicando al servicio de las mesas o al diaconado, porque están abandonando la preparación de la iglesia, la pedagogía bíblica, y esto va a perjudicar a la iglesia a largo tiempo, porque si la iglesia no tiene estructura, no tiene fundamento, son doctrinas que Jesús enseñó a la iglesia, a los apóstoles. Ya una vez entendiendo eso, se dieron cuenta que la única manera que la iglesia permaneciera es enseñando las doctrinas de Jesucristo a la iglesia para que permaneciera la iglesia. Y hoy usted y yo, somos parte de esa iglesia, debido a que ellos entendieron desde el principio que sin fundamento no hay iglesia. Entonces, las doctrinas que son el fundamento definen la iglesia. Su iglesia de usted, la iglesia mía, la definen las doctrinas. Por eso, si yo tengo doctrinas de Dios, segunda Tito 2:1, segunda Timoteo 4, 1 al 3, al 7, si yo tengo una doctrina sana, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Pero si yo tengo una doctrina de hombres, ya no soy parte del cuerpo de Cristo, Mateo 15. O si yo soy una doctrina de demonios, ya no soy parte del cuerpo de Cristo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 7. También, o sea, hay doctrinas de demonios, hay doctrinas de hombres y hay doctrina de Dios. Y la iglesia solamente se le conoce por las doctrinas de Dios. Entonces, la Biblia, hermanos amados, tiene fundamentos doctrinales de Dios. La estructura es el fundamento. Jesús nos enseña eso. Los apóstoles dijeron, no es bueno que nosotros estemos sirviendo a las mesas, no porque no se deba servir o porque no se debe ser humilde, no, sino porque la doctrina es importante enseñar para que permanezca la iglesia. Y dijeron, vamos a nosotros a dedicarnos a la oración, al ayuno y a la palabra, porque de otra manera no podríamos hacerlo. Porque hay esta idea, hermanos amados, hermanos queridos, hay esta idea falsa de que no debe haber maestros en la iglesia. Yo he escuchado, por más de 40 años he escuchado, hermanos amados, que se tuerce el texto bíblico cuando se habla de, cuando Pablo dice que no haya muchos maestros entre vosotros. Y se toma una idea equivocada, se malinterpreta, se hace, en vez de hacerse una exegesis del texto bíblico ahí, se hace una eisegesis, se saca el texto de su contexto, y cuando se saca el texto de su contexto, la interpretación, la hermenéutica ya es mala totalmente.
Eso es lo que hace la eisegesis. Saca el texto de su contexto, lo acomoda a su manera y entonces tuerce el texto bíblico. Esto es experto Satanás en hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Pablo dice que no haya muchos maestros entre vosotros, no dice eso. De ninguna manera Pablo está diciendo eso. Porque hay que leer el contexto. ¿En qué se basa? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Cuando nosotros no conocemos, hermanos amados, un contexto, vamos a interpretar mal el texto, porque todo texto tiene un contexto. Y en definitiva, el contexto es el que define el texto. O en otras palabras, si no hay un contexto, el texto está totalmente sacado de contexto. Entonces, en otras palabras, se hace una mala interpretación. Teológicamente se conoce como eisegesis, pero lo correcto sería exegesis. O sea, la ciencia de la exegesis es una herramienta que nos permite extraer la información de algo escrito, en la teología también, de la manera correcta. O sea, ver el estilo literario, ver si es antropológico, si es histórico, de la manera en que está escrito el texto bíblico, parabólico, de cualquier estilo literario, un símil o lo que sea. Poético, por ejemplo, figuras, cualquier figura, parabólico, lo que sea, como dije anteriormente. O sea, cuál es el estilo literario en que está escrito el texto bíblico, cuáles son los factores científicos del texto bíblico, por ejemplo, antropológicamente, si existieron esos lugares que mencionan la historia, si es una historia, o los datos duros de tal o cual versículo, para poder comprobar que el versículo tiene una interpretación, si es que se tiene que interpretar el versículo, si no, lo que se hace es una transliteración, se pasa el texto como está, transliteración, pero si requiere una interpretación, como en el caso que estoy usando yo ahorita de Proverbios, capítulo 22, verso 6, dice, instruye al niño en su camino, y algunos dicen en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará. O sea, la figura del niño, las figuras del niño en la instrucción tienen que ver con la pedagogía bíblica. Normalmente, otra vez vuelvo a decir, a un niño, por lógica, se le enseña desde niño. Pero ¿qué pasaría si alguien viene a la iglesia extraído al evangelio cuando tiene 40 años? Bueno, Juan da la respuesta. Juan capítulo 3. Jesús le da la respuesta a través de un viejito, de un señor muy adulto, de un anciano, que era Nicodemo, y le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces, necesario, ¿por qué? Porque las ideas que tenía Nicodemo, aunque conocía la Biblia, la aplicación de la Biblia tenía problemas Nicodemo, como todos los fariseos. Los fariseos conocían bien la Biblia, conocían a Dios textualmente, pero en la práctica fallaban mucho. Entonces, la Biblia va acompañada de conocimiento bíblico y conocimiento práctico. En la teología se le llama didáctica bíblica general y didáctica bíblica práctica. Por medio yo le llamo así. Yo lo aprendí esto y lo llamo así. Ahora bien, ¿por qué es tan importante que un pastor sea un maestro? Cuando nosotros vamos a hablar de los 5 ministerios, hermanos amados, cuando hablamos de los 5 ministerios, hablamos nosotros de la pedagogía bíblica. Porque los 5 ministerios tienen una formación sistemáticamente hablando de pedagogía. Son sistemáticamente hablando pedagógicos, o sea que son para la capacitación, son teológicos, enseñan pues. Por eso es tan importante que se entiendan bien los 5 ministerios, porque de otra manera se menosprecian, como en la idea esta que aparece, donde hay gente que dice que hoy no existen profetas y hoy no existen apóstoles, desde esa perspectiva, porque como si no se entienden, se malinterpretan y se terminan menospreciando. Esto mismo que pasó en Oseas 4:6, que no dice que no había instrucción, sino que menospreciaron la instrucción. Y esto está basado en un libro completo, el libro completo de Oseas. Es el contexto del libro de Oseas completo del capítulo 4, verso 6 de Oseas. El libro completo es el contexto del versículo 6. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, pero en realidad dice, porque menospreciaron el conocimiento. Entonces, si tú no tienes un conocimiento correcto de la teología,
terminan menospreciándola. ¿Por qué? Es como la perla de gran precio. Aquel hombre, parafraseando un poquito lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba, aquel hombre que encuentra un tesoro o encuentra una perla de gran valor, que es la palabra de Dios, o lo que tenga valor, porque es una figura escatológica, cuando encuentra, este hombre era un experto en perlas, él sí sabía lo que estaba haciendo. Cuando ve una perla, probablemente, esa es una pintura que estoy viendo en esta lectura, probablemente cuando llega ve una perla de gran valor y las personas no sabían que era una perla de gran valor, pero él sí sabía que era una perla de gran valor. Por lo tanto, vende todo lo que tiene, compra la perla de gran valor. O sea, era una oportunidad, una ganga, o aquel que encuentra un tesoro, pero pareciera ser que la pintura muestra que el tesoro lo encontró en un lugar que no le pertenecía, pero él lo encontró. Entonces lo que fue comprar el terreno, porque no era correcto, de acuerdo a la tradición, explotar un tesoro, sacar un tesoro ni hasta hoy, ni hoy lo es, creo que es ilegal también hoy, pero no era correcto. Esa es la historia, la figura tradicional que presenta ahí la historia. Y va y vende todo lo que tiene, compra el terreno y ya puede sacar el tesoro porque ahora es de él. Bueno, hermanos amados, esto se llama, en figuras escatológicas, se llama escudriñar. Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Mateo 28, Mateo 22, 29. Eso es lo que quiere decir escudriñar. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. La profecía más segura es la misma profecía. Porque la palabra de Dios, la profecía es la palabra misma de Dios. Por eso es tan importante que el maestro, el pastor, que debe ser un maestro, cuando llega la gente a la iglesia, ya nacidos de nuevo, nazcan de nuevo allí, o ya los traigan los evangelistas y nazcan de nuevo, los ganen para Cristo y lleguen, el pastor esté capacitado para enseñar, para capacitar. Mire, vamos a ir a otras citas bíblicas muy importantes. Este tipo de clases, hermanos amados, toma tiempo. Por lo tanto, siempre soy muy corto para decirlo porque tomaría mucho tiempo. En el instituto yo aquí ya me puedo echar 3, 4 horas con los alumnos. Me acuerdo cuando estuve allá con los hermanos cuando estuve con los hermanos de Baja California, con el hermano Víctor Montoya, con todos los hermanos, tomábamos mucho tiempo, tomamos 3 años y feria para instruir una clase pequeña de teología, para que se entendieran por lo menos las 7 herramientas que nosotros usamos en el IBT, que es la teología, la exegética, la hermenéutica, la escatología, la homilética, y luego después la oratoria y la apologesis, que son las 2 últimas de exposición. Las primeras 5 son de investigación, las últimas 2 son de exposición. Bueno, yo encuentro mucha gente que dice, ay hermano, ¿para qué tanta cosa, tanto enredo si el Espíritu Santo nos revela? Es cierto también, no está mal del todo, es cierto, pero es incorrecto en su mayoría. Es cierto en parte, pero en su mayoría es incorrecto. Le voy a decir por qué es incorrecto. Que una persona diga que a mí el Espíritu Santo me revela. Es correcto en parte, pero es incorrecto en la mayoría de la parte. Le voy a decir por qué. Porque es cierto que el Espíritu Santo nos lleva a toda justicia y toda verdad si verdaderamente naciste de nuevo. Pero el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dejaron la Biblia. De otra manera no sería correcto dejar la Biblia, porque si no se necesitara el Espíritu Santo no iba necesitar de un texto bíblico. Por eso dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura está inspirada por Dios, y ahí dice 4 cosas, 4 maneras pedagógicas de enseñar para instruir. Son 4 formas didácticas bíblicas de cómo enseñar. Ahí aparecen 4 formas o 4 métodos de enseñar o pedagógicos de enseñar, como los que aparecen en Deuteronomio capítulo, yo estoy usando ejemplos nomás, como los que aparecen en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, aparecen como por lo menos 7, 8 métodos de pedagogía bíblica. Por eso es importante que uno sepa que debe uno instruir a la iglesia, como dice Proverbios, instruye al niño en su carrera. Es tanto así que en el Nuevo Testamento lo primero que hace el Señor Jesucristo antes de irse le dice a los apóstoles, Mateo 28, 19 al 20, que le dice, vayan y hagan discípulos. Algo que Pablo repite después en sus cartas. Pablo es el mayor escritor del Nuevo Testamento. Pablo sugiere que se haga lo mismo que dijo Jesús. 2 de Timoteo 2:2. Encuentra personas fieles,
que sean idóneas, o sea, hay gente que se convirtió y que ya tiene una capacidad de entendimiento teológico para que enséñalas para que pueda enseñar a otros. Porque si no estás en una disposición de capacitación bíblica, no puedes aprender. Y si no puedes aprender, tampoco puedes enseñar. Entonces, cuando yo me refiero a que una persona, si es cierto que el Espíritu Santo nos revela cosas, yo soy testigo de eso, es cierto. Pero también es cierto en su mayoría que por eso Dios estableció 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Vuelvo a decir, por eso yo condeno rotundamente que alguien se levante a decir que no hay apóstoles y no hay profetas, porque lo que haría es que la mano poderosa de Dios le corta los dedos y ya una mano sin 2 dedos ya no funciona igual, porque es para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que teológicamente hablando y exegéticamente hablando podemos decir que si ese texto de Efesios capítulo 4, verso 11, se saca de contexto, si no se lee hasta el verso 15, se saca de contexto, entonces lo que tendríamos que hacer ahí para que no sea correcto el texto bíblico ahí, hacer una eisegesis, o sea, no una exegesis. O sea, la exegesis es la ciencia que traza o saca la información correcta basado en la información correcta. Pero si fuera una eisegesis y tienes una información correcta, como está Efesios capítulo 4, verso 11 hasta el 15, ahí tendríamos que quitar a la iglesia. Entonces ya no sería la iglesia la que está instruida ahí, porque ahí dice bien claro, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, los 5 ministerios fueron dados pedagógicamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta idea aparece desde Génesis. Génesis capítulo 1, verso 26 a 28, cuando Dios dice, hagamos al hombre, pero su contexto está desde el capítulo 1 al capítulo 8. El contexto de Génesis 1, 26 al 28 está desde el capítulo 1 al capítulo 8. ¿Por qué es el contexto? ¿Por qué? Porque Dios instruye, es el primer pedagogo que instruye al hombre. Todas esas visitas que le hacía Dios al hombre antes de crear a Eva, todas esas visitas eran para instruirlo. ¿En qué? En la teología, porque lo estaba preparando en lo que Dios quería. El jardín representa a la iglesia. Es una figura escatológica. El jardín representa a la iglesia. O el templo donde está el pastor. En este caso Dios es el pastor y el estudiante viene siendo, o el alumno, el miembro de la iglesia viene siendo Adán. Entonces, Dios el maestro enseñó a Adán para que pudiera correr bien toda la mayordomía. Por eso la primera doctrina que aparece ahí en Génesis 1, 26 a 28 se llama la doctrina de la mayordomía, porque de la mayordomía, de esa doctrina, se determinan todas las demás doctrinas de toda la Biblia y de toda la palabra de Dios. Todas las doctrinas de la Biblia están basadas en esa doctrina, la doctrina de la mayordomía, incluyendo la doctrina de la pedagogía. ¿Por qué? Porque instruir es una acción pedagógica, es capacitar. Instruye al niño en su carrera, Proverbios 22:6, y luego Génesis 1, 26 a 28, cuando Dios, por eso dije el capítulo 1 al capítulo 8 de Génesis, el contexto de Génesis 1, 26 a 28 en la doctrina de la mayordomía, porque ahí es donde se ve que Dios instruye al hombre para que el hombre pueda entender la palabra de Dios. Vuelvo a decir, son textos muy importantes, pero que requieren de mucho tiempo. Yo le voy a dar a usted, no sé si darle o no, pero tengo un montón de citas bíblicas para apoyar lo que estoy diciendo. No estoy hablando a la ligera, pero voy a darle a usted una cita muy interesante aquí para que usted la pueda analizar. Dije anteriormente, Juan capítulo 15, yo uso mucho Juan capítulo 15, Proverbios 22:6, Hebreos 5:12 al 14, uso mucho también estos versos. Vuelvo a decir, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, son textos bíblicos que para mí son muy importantes. Segundo de Timoteo capítulo 4, verso 16, yo veo desde el 13 al 16, porque ahí dice, mientras instruyes a unas personas, también cuidas de tu propia alma. Es sumamente importante que el pastor sea capacitado para enseñar a otros. 1 Corintios 13, 11 al 13, Hebreos 5, 12 al 14, dije anteriormente. Hermanos amados, es sumamente importante que estemos capacitados. Y lógicamente Efesios capítulo 4, verso 11 al 15, porque Efesios es muy interesante, porque está muy ligado a Génesis 1, 26 al 28, porque la instrucción, la pedagogía, la raíz, se llama etimología bíblica, o sea, la raíz y el origen del texto y el contexto bíblico.
Usted tiene que ir hasta el Antiguo Testamento para ver las doctrinas del Señor. Y luego voy a ir aquí, en la misma Biblia yo tengo, no sé si tengo más de 50 textos bíblicos escritos aquí ya, porque lo que yo hago, hermanos amados, es que como enseño, yo he aprendido técnicas para enseñar, que se las recomiendo a cualquier pastor, cualquier persona que quiera enseñar, discipular, métodos de capacitación bíblica. Agarre una libreta, hermano amado, agarre una libreta cuando usted lea la Biblia y haga 2 ejercicios importantes, aparte de orar y estar en el Señor, pero hay 2 ejercicios importantes a la hora de hacer pedagogía bíblica o al hacer didáctica bíblica. Agarre usted la libreta, su lapicito, una buena libreta, agarre su lapicito y cada que encuentre usted, mediante la lectura que usted va a hacer, Salmo 119, 105, lámparas a mis pies tu palabra, la lectura bíblica, Romanos 10, 17, usted adquiere conocimiento mientras adquiere fe y conocimiento mientras está leyendo. Pero para que sea una, digamos, ¿cómo me puedo decir? Para que sea certeza y convicción, o sea, comprobable lo que usted esté estudiando y tenga certeza y convicción, eso se llama escudriñar. Juan 5, 39, Mateo 22, 29, etc. Eso quiere decir escudriñar. Lo que habla 2 de Pedro 1, 19, 21, la profecía más segura es la misma palabra de Dios. Génesis capítulo 41, verso 32, es una comprobación. Entonces, para que usted pueda adquirir certeza y convicción, o sea, compruebe que lo que está estudiando está bien o lo entiende, cuando agarra una libreta, cada que encuentre, hermano amado, en la lectura bíblica, en X historia, en X parte de la Biblia, cada que encuentre una parte que le llama la atención, una palabra o una historia, usted escribe la cita bíblica y se determina su corazón para poder investigar la historia, para que entienda el contexto de la historia. Vuelvo a hacer otro ejemplo muy sencillo. Oseas 4:6. Lo vuelvo a usar porque es muy importante y es muy sencillo de entender. Hay muchas citas bíblicas así, pero Oseas 4:6. En el Oseas 4:6, la fresa o la cherry que está en el top, de cake, arriba del cake, o del pastel, la cereza del pastel, es Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque menospreciaron el conocimiento. Pero ese texto bíblico de Oseas 4:6, su contexto es todo el libro. ¿Por qué todo el libro? Porque cuando estudiamos el libro completo de Oseas, vemos que sí menospreciaron el conocimiento bíblico, por eso terminaron en una situación muy mala. El contexto de Oseas 4:6 es todo el libro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted está estudiando, hermano amado, agarra una libreta y empieza a apuntar lo que se le considera a usted como importante o relevante, lo marca y lo investiga. No importa el tiempo que usted lleve. Por favor, escúcheme una cosa, y esto es muy importante, la pedagogía. Nosotros somos personas temporales, somos criaturas temporales. Dios no. Dios se mueve en la eternidad. Nosotros en esta condición humana tenemos ahorita, en esta condición humana, cristianos o no cristianos, tenemos límite de tiempo. Pero eso no quiere decir que usted se limite al tiempo. Porque usted ya es una persona, después de que vino Cristo, es una persona que es eterna. Su alma va a la eternidad. Por lo tanto, lo que ya hace ahorita repercute en el futuro. Por lo tanto, cuando usted estudia la Biblia, la estudia para permanencia. O sea, lo que dice Juan capítulo 15 o todos los escritos de Juan en la doctrina de la permanencia. Usted estudia para retener información, para la eternidad. Porque cada información que usted retiene tiene repercusiones de eternidad. Por eso es tan importante que usted no puede correr. No importa que usted se muera. Si usted estudia bien y enseña a alguien, esa persona va a continuar lo que usted le enseñó. Si usted se prepara para el futuro, nunca para el presente, aunque se prepara en el presente, pero la idea es que se prepara para el futuro, porque, por ejemplo, 1 de Timoteo capítulo 4, verso 16, dice que mientras enseñamos a otras personas, o sea, mientras instruimos a alguien, también conservamos nuestra dignidad en la fe o en el conocimiento bíblico, porque tiene que ver con usted y conmigo. De nada le sirve a una persona
ganarse a medio mundo y perder su alma. O sea, nunca debe usted perder el concepto del tiempo. El tiempo es eterno y ya entró usted en el tiempo eterno. Por lo tanto, con mucha paciencia, usted lee la Biblia, hace sus notas y si se muere un día, no importa que se muera. Usted le deja a alguien más eso. Le deja sus notas a alguien más. O lo que usted enseña a esa persona. Si no es textualmente o contextualmente. Si no es textualmente, es contextualmente. Pero lo correcto es que las dos cosas se hagan. Para instruir se necesitan las dos cosas. Pero eso es tan importante. Yo hago uso de métodos para mí, pero también para enseñar. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, verso 7, hay un método, por ejemplo. Dice, esto se lo repetirás a tus hijos. O sea, la repetición es el método para enseñar. Es un método pedagógico, por eso yo uso muchas palabras cuando enseño, que repito mucho las cosas. No es para enfadarlo, es para instruirlo, porque yo hago lo mismo. Cuando yo leo una cosa y la investigo, es una manera metodológica de repetir. Yo me enseño a mí mismo en el sentido que repito aquello para memorizar, pero para guardar en el corazón, guardar en la mente, guardar en el corazón, guardar en mi estómago, para que después, que cuando yo tengo que hablar, diga de memoria las cosas, pero no solamente de memoria, sino de testimonio personal. Es práctico, es teórico y es práctico, es conocimiento bíblico didáctico, pero es conocimiento bíblico práctico. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Ahí le van algunas citas bíblicas, tengo muchísimas, pero le van algunas nomás, porque pues no hay tiempo aquí. Y hay gente que me dice, hermano, están muy largos sus predicaciones. Ojalá que fueran más largas, porque lo que necesitamos es alimento sólido y no alimento de niños. El problema es que el problema que estamos pasando ahorita y hoy en día, hermanos, es que la gente enseña mucho alimento ligerito, no enseña doctrina, y ese es un problema. Estamos pasando por la iglesia tibia. Por favor, dejemos esos vicios mal habidos. 1 Corintios capítulo 4, verso 17, este es uno que le doy con respecto a la importancia de la pedagogía bíblica o la enseñanza. Job 22, 21 al 22. Vamos a poner pausa el video ahí. Isaías 28, 26. Juan 7, 17. Voy a usar algunos. Job 33, 33. Yo estoy mirando aquí Isaías 29, 13 al 13. Y el verso 24 de Isaías ahí. Nomás le estoy dando algunos importantes. Lo menciono a Job porque Job es muy interesante la manera que enseña Job. Es muy interesante el libro de Job, pero es muy interesante la manera que enseña. Marcos capítulo 4, verso 1 al 2 y el verso 3 hasta el 3. Marcos capítulo 6, verso 6. Marcos 6, 34. Marcos 6, 38. Lógicamente Efesios capítulo 4, verso 11. Son textos muy importantes. Marcos 9, 30. Marcos 10. Es muy interesante. Marcos 10, 30 es muy interesante. Obsérvelo. Es una enseñanza muy interesante. Hay que poner atención. Ya he enseñado acerca de ello. Pero es pedagógico. Lucas 24, 31, 45. Sumamente importante este texto bíblico. Lucas 24, 31, 45. Es sumamente interesante. Porque son figuras escatológicas que hablan de abrir los ojos y el entendimiento. Dice Lucas 24, 31, y le abrió los ojos Jesús a los que iban en Emaús, para que lo vieran, lo reconocieran, pero también dice en el verso 45, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sumamente importante, hermanos amados. Entonces, cuando hablamos de la importancia del pastor instruyendo a personas, es sumamente que entienda usted por qué es importante. Hermanos amados, hermanos queridos, cuando yo escucho personas que dicen, hermanos amados, y es muy delicado, es tan delicado que yo me ha causado muchos problemas. Yo tengo muy pocos amigos por esto. Tengo muy pocos amigos, prácticamente nada de amigos. Solo los que he ganado por más de 40 años de misionero, que están muy cercanos a mí, pero la mayoría, inclusive los que he hablado con ellos, muchos ni siquiera me hablan. Y no me estoy quejando, nomás estoy diciendo para que vea usted la magnitud de la importancia de la enseñanza.
Cuando usted enseña la verdad hace libre. Pero la verdad es muy dolorosa. Porque la verdad confronta con usted mismo, lo confronta a usted mismo. Y es la única manera que usted entienda la voluntad de Dios, que Dios lo confronte con la verdad. Porque si no lo confronta con la verdad, su creencia o su manera de pensar es una falsa fe. Por eso dije al principio que la doctrina determina su posición en la iglesia o su posición en el futuro, en la eternidad. Porque la doctrina es estructural. Por lo tanto, cuando Dios establece los 5 ministerios, los establece en este caso, el Padre es el que establece la pedagogía desde el principio, el Espíritu Santo la confirma y Jesús la establece nuevamente en el Nuevo Testamento para que se haga de la manera correcta y la iglesia la siga haciendo. Cuando yo escucho, hermanos amados, personas que dicen que ya no existen los apóstoles, no existen los profetas, absolutamente, con toda claridad lo digo y con toda responsabilidad lo digo. Esas personas ya no son de Dios, son ignorantes de la palabra de Dios, o tienen problemas demoníacos, hermanos amados. ¿Por qué? Porque no le puedes quitar a la iglesia sus bases. Voy a poner este ejemplo. Voy a usar el ejemplo, y ya con esto voy a terminar. Voy a usar el ejemplo de Jesús, nuestro Señor Jesús. Jesús dice que Él es la roca, que Él es el fundamento de la iglesia, no Pedro. Es que los que tuercen el texto bíblico porque no nacieron de nuevo no saben. Por eso. Pero bueno, Jesús es la roca donde establece Dios la iglesia. Bueno, Él también es el maestro y es el pedagogo, es la doctrina misma. Juan capítulo 8, léalo por favor. Pero Jesús habla de estos fundamentos de muchas maneras, pero una de las que me llama la atención mucho es que cuando Él dice, una casa fundada sobre la arena no permanece. Está hablando de sí mismo. Está hablando de sí mismo, de la importancia de estar en Él, doctrinalmente hablando, porque Él es la base, es la doctrina, es el fundamento. Y una casa fundada, o usted o yo, o la iglesia fundada, son figuras escatológicas, fundadas sobre la roca es Cristo, lógicamente, y Cristo y la doctrina que Él enseña, las doctrinas de Dios. Cuando está fundada sobre la roca, vienen los problemas, tempestades, y ahí hay muchas figuras escatológicas. Todas son figuras escatológicas que tienen que ser interpretadas. Cuando aparecen esas figuras y lenguajes figurado, Jesús lo que está diciendo es que si no hay doctrina, hermanos amados, nuestra fe no es correcta. Por eso dije al principio que es tan importante que el pastor enseñe, porque si no la iglesia, porque el pastor representa la cabeza de la iglesia de alguna manera, aunque Cristo es la cabeza, pero está hablando figurativamente. Cristo es el primer pastor, es el pastor de pastores. Cuando Él establece pastores, lo establece de tal manera que usa su figura para establecer los pastores. Porque es el lugar donde la iglesia se va a formar, va a nacer de nuevo principalmente y va a crecer. Ahí es donde va el árbol del Salmo 1, versos 2 y 3, donde echa raíces el árbol, y cuando se establece ya el árbol, porque está en lugar fuente de aguas vivas, de aguas buenas, produce mucho todo el tiempo. Jesús usa su figura para decir que la iglesia está fundada sobre Él. El pastor tiene una figura, el pastoral tiene una figura de Jesús como cabeza. Entonces la iglesia, hermanos amados, es la que forma la doctrina, es la que, instruye la doctrina. Pero es tan importante que el pastor no sea un neófito, y que el pastor no sea un evangelista, y que el pastor no sea un profeta, y que el pastor no sea ninguno de los ministerios, que sea el pastor y maestro. Porque a eso se especializa y llega a ser un doctorado de su ministerio pastoral y de la maestría de la teología. Lleva a ser un pastorado y un doctorado en ello. Santiago capítulo 5 habla del doctorado. Hebreos capítulo 5 habla de la maestría. Si un pastor no está capacitado para instruir, la iglesia no está buena. No importa que sea una iglesia muy grande, aparentemente, porque la iglesia no se mide solamente por los miembros. La iglesia la define la doctrina, no la define la membresía. Por lo tanto, si la iglesia tiene fundamentos bíblicos, la iglesia es una iglesia sana y permanece. Vuelvo a decir, la iglesia no la define la membresía, la define la doctrina.
So, una iglesia de Dios tiene una sana doctrina, Tito 2:1, porque tiene un pastor sano, un pastor que es maestro también enseña. La iglesia está definida por la doctrina entonces. Jesús dice entonces en esa paráfrasis, en esa parábola que puso, porque es parábola por esa sencilla razón, porque se usa escatología, se usan figuras, por eso es paráfrasis o es parábola. La roca que está fundada sobre Jesús, pero ¿qué es Jesús? La roca. La iglesia que está fundada sobre la roca no perece porque las doctrinas no le permiten moverse. Por lo tanto, la iglesia local, eclesiásticamente hablando y espiritualmente hablando, es la que forma los siguientes 5 ministerios y en la iglesia en general. La doctrina determina en la iglesia. Por eso, cuando nosotros hablamos de doctrina, hablamos de la iglesia. La iglesia de Jesucristo está fundada en la sana doctrina, en las doctrinas de Jesucristo. Por eso es que la iglesia es santa, se conduce santamente, porque la iglesia está fundada en Cristo. Tito 2:1, 2 Timoteo 4:1 en adelante. 2 Timoteo 1:13 tiene una estructura, 2:15, 3:16, 2:2 de 2 Timoteo. Por lo tanto, si la doctrina determina la posición de la iglesia y la eternidad de la iglesia, es porque está en Cristo Jesús. Entonces el pastor debe ser un pastor y maestro, porque de ahí es que se forman los siguientes ministerios. Entonces cuando yo encuentro personas que dicen que no existen apóstoles hoy en día, no existen profetas hoy en día, hermano, corra de ese lugar, pero así, corra, cambia del canal, nunca más vuelve a escuchar tales personas, porque tienen doctrinas de demonios, ya sea por ignorancia o ya sea conciencia. Y si esa conciencia, eso está terrible, porque si ya se creyeron la mentira, el problema es que Dios no les va a decir que están equivocados, porque los tiene para el futuro. Allá les va a decir, porque hicieron mal uso del texto bíblico, no importa qué popular sea el ministro. Mire, vaya conmigo y vamos a terminar aquí. Yo me alargué un poquito, disculpe usted, pero estamos hablando de enseñanza. Mire, hermanos amados, yo uso 7 herramientas para hacer interpretación teológica. Estas 7 herramientas se usan en todas, escúcheme, se usan en todos los textos que existen en el planeta. Todo lo que está escrito, ya sea teológico, ya sea el estilo literario que sea, que esté escrito, se usan estas 7 herramientas. En la Biblia no están ajenos, se usan en los institutos bíblicos para definir el estilo literario en que escribió la persona o para entender el mensaje. Son 7 herramientas, ahorita le leo, le voy a decir las 7 herramientas. 1, teología, porque en el caso de la Biblia leemos, es teología lo que estamos hablando, teos, Dios, logos, estudio, ¿ok? Teología. Exegética, la exegética es la herramienta que extrae la información de un texto escrito. Hermenéutica, la hermenéutica es la ciencia que interpreta el texto escrito, que cualquiera que sea, en el caso de teología también. Escatología, porque la escatología se especializa en las figuras y el lenguaje figurado. Y en la Biblia, hermano, la escatología, más del 40% de la Biblia está escrito escatológicamente, en figuras y lenguaje. Y homilética, porque la homilética es el croquis, es la pista de aterrizaje donde usted, todo lo que investiga lo pone en la libreta, es la conclusión. Es cuando usted predica ya, hace homilética, de esa manera, aunque use oratoria o apologética, pero es homilética. Esas 5 herramientas yo le llamo herramientas de investigación, pero hay 2 más que les llamo herramientas de exposición. Es la oratoria. La oratoria, hermanos amados, es simplemente evangelizar, porque viene una palabra griega que significa orare, que significa hablar simplemente. Por eso cuando Jesús manda, Hechos 1:8, a los apóstoles los manda, la primera etapa del evangelismo es testificar. Ellos lo quisieron testificar, eso es lo que les dijo. Vayan y hagan oratoria, o sea, evangelicen. Eso es lo que se llama evangelizar.
La manera más fácil de evangelizar cuando eres nuevo es tu propio testimonio. Porque si no te sujetas a tu testimonio y no conoces Biblia, vas a mentir. Es tu testimonio porque tú lo conoces bien. Dos herramientas de exposición. La apologesis. 1 Pedro 3:15 y Judas 1:3, por mencionar algunas citas bíblicas. ¿Qué es la apologesis? La apologesis es la enseñanza. Es lo que estoy haciendo yo. Apologesis, porque defiende la fe, porque destruye los argumentos de quien está mal, con la Biblia misma. 2 Pedro 1:19-21 es profética, y la profecía más segura es la misma Biblia. Por eso digo otra vez, cuando una persona no conoce la Biblia, tiende a malinterpretar la Biblia. Entonces imagínese usted, aquí en Efesios capítulo 4, mire lo que dice, y ya con esto cierro. Capítulo 4, verso 11 dice, y él mismo, ¿quién es el mismo? Jesucristo. Constituyó a unos, ¿cuáles constituyó él? Jesús mismo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Está entendiendo el texto bíblico? Jesús mismo establece. Ahora, vea usted por qué establece. Jesús mismo, ya entendemos que es para enseñar a la iglesia. Son maestros y son doctores en la Biblia. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. Usted está aquí, usted es parte de la iglesia. ¿Quién lo va a perfeccionar a usted? Si le quita a los apóstoles y los profetas, ¿quién lo va a evangelizar? ¿El maestro nomás, el pastor? Pero los otros 4, ¿qué tienen que ver? Porque todos están establecidos por Jesús y enseñan algo. A fin de perfeccionar a los santos para obra del ministerio. O sea, ministerio ya que usted enseñe y enseña a otros. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo en términos generales, para la ayuda de toda la iglesia, pedagógicamente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe por medio de la enseñanza, lógicamente las doctrinas. Del conocimiento del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es doctrinal. Él es la roca. Él es la doctrina. A un varón perfecto, la palabra perfecciona, a la medida de la estatura, de la plenitud de ¿quién? De Cristo. La doctrina nos define como figura de Cristo escatológicamente hablando, no que somos Cristos, en figura. Para que ya no seamos ¿qué? Niños. Leí Proverbios 22:6. Al niño se le instruye. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, ¿qué es la verdad? La doctrina, los fundamentos, a Cristo, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, el fundamento, la roca, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, usted es coyuntura, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno. O sea, tenemos algo, cada quien tiene algo que dar, por lo tanto debe masterizar lo que tiene. Si es una virtud, una habilidad, un talento, masterícelo, conviértalo en un doctorado. En vez de estar buscando un ministerio, primero prepárese en eso y sírvale a Dios desde ahí. Y si Dios se le ocurre llamarlo y darle un don, ya tiene 2 responsabilidades, aparte de la virtud que tiene, aparte de un don. Y si Dios se le ocurre todavía darle un ministerio, tiene 3 responsabilidades. Mastericemos lo que Dios nos dio. Y no digamos que Dios nos da nada. Se ayuda mutuamente. Esta actividad propia de cada miembro para recibir crecimiento, para ir edificándose en amor. Hermanos amados, hermanos queridos, es interesantísimo analizar estos textos bíblicos. ¿Por qué? Porque nos permiten entender realmente lo que es la doctrina. La doctrina determina la posición que usted tiene y su eternidad. Por eso relajados, tranquilos, Dios tiene cuidado. Y fíjese que estaba escuchando
que el nuevo orden mundial ya se figuró. 3 personas. China se dividió Asia. Europa se lo dividió para Rusia, según los expertos en politología, y América se lo dividió para Estados Unidos. ¿Nos vamos a escandalizar? ¿Nos vamos a asustar? No. Pero el mundo está asustado hoy en día. ¿Por qué el mundo está asustado? Yo aquí en Estados Unidos, ahorita en Alaska, estoy trabajando con anglosajones, con rusos y con hispanos, pero mayormente ahorita con anglosajones. Y veo el pueblo anglosajón totalmente cristiano, estoy hablando de los cristianos, pero con un miedo terrible. Y yo constantemente les digo, ¿por qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de morirte? ¿Qué no estamos seguros en Cristo? Si nos morimos nos vamos a la fe, nos vamos con el Señor a la eternidad. El problema es que no tienen doctrina, no tienen fundamentos, porque Estados Unidos está pasando por una crisis terrible. Y no estoy hablando solamente de Estados Unidos, pero me refiero a Estados Unidos porque aquí estoy. Una falta terrible de conocimiento bíblico doctrinal, porque abandonaron el Evangelio. Solo tienen muchas iglesias aparentemente muy prósperas, pero la mayoría no son doctrina de Dios. Esto no es la excepción, es en todo el mundo, pero yo estoy hablando de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque necesitamos instruir maestros, pastores, capacitar pastores que tengan conocimiento bíblico para que puedan enseñar a la iglesia. Hermanos amados, el Señor me los bendiga. Hasta la próxima. Bye. Soy el hermano José Guerrero.